Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a Arnoldo y a toda tu audiencia. Gracias. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio. Hola, Arturo. Buenas tardes a la audiencia. Adriana, por supuesto, también. Y al Temoris, que no sé dónde anda. Debe ir ahorita barriéndose como en el béisbol para llegar safe. Ahí está ya. Temoris Greco, listo. Temoris. Llegué. ¿Cómo estás, Temoris? Sí. Safe and home. Ah, no, usted. Bueno, vamos a preguntarle a Arturo Rodríguez cómo vio el debate de ayer en Coahuila entre los aspirantes a la gubernatura. ¿Ganó alguien, Arturo? ¿Perdieron todos? ¿Fue debate? ¿No fue debate? ¿Cómo viste las cosas, Arturo? Bueno, mira, primero creo que le damos la bienvenida a Temoris porque creo que él pensaba que era el miércoles, y pues nada, que es martes. Llegó a tiempo, llegó anticipadamente, un día antes, así es. Llegó un día antes. Creo que no sabe muy bien de qué estoy hablando, pero... No tengo idea. Nada, que tu tuit de invitación al programa dice que como todos los miércoles Temoris Greco, de por sí, ya ves tú, y tú cambiando, todo mundo, tus admiradores y admiradoras se van a esperar hasta mañana, no es posible. No, yo creo que ellos saben mejor que yo en qué día vivimos. Lo retuiteé y no recapitulé en eso. Yo también lo retuiteé y no recapitulé, pero yo en lo general, de verdad, siempre las fechas siempre se me pelan. Por eso, por ejemplo, en las cosas de producción siempre pido la fecha exacta, porque si me ponen que hoy es jueves 5 de septiembre de 2023, igual lo leo y hasta más adelante me doy cuenta de que fue un error. Pero bueno. Son las semanas cortas, a todo el mundo estantean siempre. Bueno, que así sea. Arturo, ¿qué onda con lo de ayer? A mí me pareció interesante, tuvo un ejercicio diferente al que había ocurrido en las dos ocasiones previas, una organizada por el Instituto Electoral, que fue por ahí de hace unos 15 días en la ciudad de Torreón, y posteriormente hubo otro debate organizado por la Coparmex en las instalaciones de un campus del Tecnológico de Monterrey, y finalmente el tercer debate, que me parece pues tuvo más sustancia. Hubo diferencias significativas, por ejemplo, en esta ocasión Armando Guadiana y Ricardo Mejía no cruzaron descalificaciones, no hubo ataques entre ellos. Sin embargo, la cantidad de ataques entre candidatos pues aumentó en torno a los 65 comentarios de descalificación. Algunos yo creo que no pasarían pues una prueba elemental de verificación, pero bueno, pues meten ruido en una discusión en la que también me parece que lograron equilibrar la parte propositiva. Algunos temas que me parece relevante observar, creo que tienen que ver con la hilaridad que suele despertar Armando Guadiana, sí, con sus expresiones y sus comentarios al principio y al final, sobre todo. Y siempre pareciera que pues no se toma tan en serio los debates, el candidato de Morena, y pues hace o llama la atención con algunas expresiones. Ayer primero fue esta expresión de se va a hacer o no se va a hacer, sacar al PRI de Coahuila, que es una expresión pues muy conocida por aquel video viral o aquellos videos virales del señor que decía se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada, ¿no? Y luego cierra con esto de que si gana va a convocar a Peso Pluma al estado de Coahuila, ¿no? Que es todo un fenómeno el de Peso Pluma, Arturo. Realmente impresionante cómo creo que ya son 2 veces que desbanca al propio Bad Bunny de la lista de las canciones más escuchadas en Spotify, Arturo. Sí, un fenómeno interesante, creo yo. Si quieres, luego hablamos de ese de fenómeno. Los corridos tumbados y el hip hop y el corrido norteño y todo claro, eso. Claro.
Pero en el caso concreto del debate, creo que eso es lo que llamó la atención. Claro, tanto Guadiana como Mejía, pues concentraron su atención y sus comentarios sobre el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez. Evaristo Lenin Pérez Rivera, pues hizo más un barrido parejo y dijo que los tres eran priistas. El único opositor que no había sido priista era él. Cosa que es cierta, ¿no? Pues bueno, muy bien. Gracias, Arturo. Arnoldo, para seguir en la agenda regional, ¿cómo van las cosas con el seguimiento del expediente que en contra tuya mantienen las fiscalías o personal de Nuevo León y de Guanajuato? Leí una nota referente a todo esto. ¿Cómo va todo, Arnoldo? Bueno, hay un impasse, Julio. Realmente no hay novedades de lo que platicamos aquí la última vez. Este expediente debe estar en la Fiscalía de Nuevo León, de lo que yo no tengo ahorita mucha información. Y los abogados aconsejan ir, pues habrá que darse tiempo para hacerlo, pues desde luego acompañado por ellos, pero no ha habido mayor cambio en este momento. Y realmente yo más bien considero relevante agradecer y decir que me siento muy respaldado por la reacción que tuvo el gremio en Guanajuato a nivel nacional, los espacios que me fueron abiertos para exponer el tema y bueno, cómo se movió el tema en redes sociales y en publicaciones, entre otros, claro. Bueno, pues aquí en Astillero también, Julio. Arnoldo. Oye Julio. Sí. Ya que les estás haciendo a cada uno preguntas muy locales, a mí ¿qué me vas a preguntar? ¿Qué ha pasado en la cantina Covadonga? Sí, bueno, sobre Sandra Cuevas. Sobre Sandra Cuevas, y luego alguien por aquí puso Temoris, ese nombre, aquí está, mira. Temoris Potter, ya lo vi. Me suena a un lugar de Sonora o Chihuahua fundada por gente original de la zona. Si quieres, ahorita regresamos contigo con este tema. Déjame nada más con Arnoldo, decirle, oye Arnoldo, y ahora ya la expresidenta municipal de León, Bárbara Botello, nueva morenista y aspirante, se dice, a ser candidata al gobierno de Guanajuato por Morena. ¿Cómo va eso, Arnoldo? Mira, es una ruta de acercamiento que tiene casi yo diría que años, un par de años. Bárbara Botello es muy cercana desde sus militancias en cuestiones de defensa de derechos de las mujeres de Malú Micher. Ambas fueron fundadoras de un centro de atención a la mujer aquí en León. Bárbara Botello era abogada, era presidente del Colegio de Abogados. Malú Micher ya militaba en la izquierda, en el PRD. Había sido candidata a la gubernatura en los años 90, precisamente contra Vicente Fox en aquel momento y contra Ignacio Vázquez Torres, un viejo dinosaurio priista que, por cierto, es tío de Antares Vázquez Alatorre, hoy también senadora y precandidata a la gubernatura por Morena. Yo me imagino, veo este escenario. Creo que es muy probable que sea mujer la candidata de Morena en Guanajuato, por la composición de los 9 estados que van a elecciones en el 2024. Y Malú Micher ha dicho claramente que ella no quiere ir, que está concentrada en la campaña, en la pre-campaña de Marcelo Ebrard. Además, Malú Micher hace muchos años que no vive en Guanajuato, aunque su esposo vive aquí, él es diputado local, es académico. Malú Micher hizo carrera política en la Ciudad de México desde que se fue precisamente en el gobierno de Ebrard a dirigir el Instituto de las Mujeres allá. Y quedaría Antares Vázquez. Yo creo que en una medición de popularidad, definitivamente Bárbara Botello le gana con creces, aún con los negativos que pudiese acarrear por su gestión en León, pero también por ciertos positivos que le da la persecución que hizo el gobierno panista Miguel Márquez y Diego Sinoé, Carlos Samarripa centralmente. La Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato tiene alrededor de 200 casos en expedientes y 60 de ellos aproximadamente son contra Bárbara Botello. Y han logrado detenerla, la tuvieron detenida 24 horas, la castigaron políticamente, la trataron mal, pero no le han logrado probar los delitos de los que la acusan. Tiene juicios por cantidades irrisorias y otros más importantes. El tema es que son muy ineficaces para comprobarlo, y esto ya se ve como una hazaña, porque además hay muchos panistas, expolíticos, exalcaldes, bueno, pues estos que regalan kinders y estas cosas, que no son tocados en absoluto por esa Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Entonces se ha mantenido vigente. Curiosamente, la persecución panista la hace mantenerse vigente, es muy combativa, está tuiteando constantemente,
va y los demanda y los contrademanda, tiene una cierta actividad. Y también hay que recordar que su gobierno en León, que ciertamente tuvo problemas serios de corrupción, también fue populista en cierto sentido, yo creo que en un buen sentido. León es una ciudad con una gran desigualdad, es una zona próspera, desde luego. Ustedes cuando vienen y pasan por aquí ven los moles y las tiendas de calzado, etcétera, pero tiene grandes colonias marginadas. La zona quizás más abandonada por años de gobiernos panistas en León, que se llama Las Joyas, tiene alrededor de 120,000 habitantes. Si fuese un municipio, sería el tercero o cuarto de Guanajuato. Y ahí Bárbara Botello trabajó mucho, les hizo obras, les construyó un parque industrial con dinero que le dio Peña Nieto y Jorge Videgaray, donde también hay sospechas de que hubo manejos mañosos, ¿no? Pero trajo soluciones a la zona. Entonces yo no descartaría esa posibilidad, que además le permite a Ricardo Sheffield ligar la candidatura al Senado. Creo que también está Sheffield en la jugada de atraer a Bárbara Botello al PAN, a Morena, no solo Malú Micher, y eso es noticia de verdad en Guanajuato entre los morenos. Claro. Que haya por lo menos dos corrientes puestas de acuerdo en un objetivo común ya es algo asombroso. Ya es ganancia. Bien, Arnoldo. Ella no tuvo puente del amor. ¿Perdón? Ella no tuvo puente del amor. No, eso fue Ricardo Sheffield, pero tuvo sus escándalos. Un día que fue a Las Vegas, invitada por un empresario en un avión privado, cuando llegó y la entrevistaron, dijo, yo tengo para eso y más. Eso se convirtió en una frase famosa también. Eso. Temoris Greco, te toca, por favor, detalles entre telones, infidencias de la República del Covadonga, el bar intelectual y literario más especializado de la Ciudad de México. ¿No, Temoris? Y además, lo que tú quieras abordar o de las referencias a tu nombre. Bueno, el cártel inmobiliario es un tema local para Temoris, ¿no? Sí, ¿qué? ¿El cártel inmobiliario? Sí, bueno, no, es pasando el viaducto. Y ya es otro. Sí. Pero así nuestra alcaldesa, pues ahora como está intentando mostrarse que no es la arrogante señora que quiere andar en las alfombras rojas y que siente que ganar la alcaldía es ganar un Oscar. Pues bueno, ha estado ahora dice que muy sonidera después de mandar golpear a los señores y a las señoras que bailaban en la Santa María la Ribera. Hizo su festival de sonideros en la explanada de la alcaldía de Cuauhtémoc, y lo último es que se puso a mostrarnos sus talentos de parrillera, cocinando hamburguesas. Sí, pero sin queso. No, sí le puso queso, pero se le perdió la parrilla, o sea, le dio la vuelta mal y se le queda pegada la hamburguesa a la parrilla y la saca y todo el queso se escurre para abajo. Ahí se ve que no. Ahí yo creo que el querido Arnoldo tendría que darle unas clases de cómo hacer hamburguesas, de cómo se hacen allá en Coahuila. Pero bueno, Arturo. Yo hago buena paella, un día se ¿Ah, sí? Pues no se nota, digo, pues nomás es teórico el asunto, pues bueno. Sí, nomás de oídas no vamos a convalidar nada, ¿eh? Pero, pues muy movido toda la situación. ¿Y cómo ves las precandidaturas a la jefatura de gobierno para hablar de tu terruño actual, Temoris? Bueno, nada más por lo que estaban preguntando, ahora que ya nos traen a todos de Potter y Dumbledore, así ya Arnoldo Dumbledore y Temoris Potter, y no ha visto a Arturo y a Julio qué les han puesto, pero algo seguramente ya les habrán puesto. Pero lo de Temoris sí hay una población en Chihuahua, aquellos que hayan hecho el ferrocarril Chihuahua al Pacífico, en Chihuahua, en la sierra, poco antes de llegar a Sinaloa, está Temoris, que ahora se hizo un poquito famoso porque en una parte del municipio un grupo de campesinos cortó un ducto de la Compañía Federal de Electricidad, de la Comisión Federal de Electricidad, y salió a Dan Augusto, ahora que tenía todos los reflectores, a pedir que por favor pues no bloquearan el ducto. Entonces, por eso como que yo creo que a alguna gente le sonó, porque el secretario mencionó el nombre de Temoris, aunque lo dijo mal, lo dijo Temoris, pero bueno,
creo que en general los acentos no se le dan mucho con todo y que les dan, le vamos a decir Augusto. Pero bueno, sí, eso es. Y en cuanto aquí a la Ciudad de México, pues yo creo que el Roque que está intentando hacer, o sea, es que ya vieron que otra vez el presidente, después de haber incluido a Fernández Noroña en la quiniela, ya otra vez lo volvió a excluir. Entonces nada más metió a 4, ¿no? O sea, se queda en Monreal, en Monris, como se autodenomina Monreal en TikTok, y ya no metió a Fernández Noroña. Yo creo que Gerardo siempre ha tenido claro que no le da la pólvora como para llegar a la presidencia, y su apuesta es intentar tirar para arriba para dar más abajo, que sería la jefatura de gobierno de la ciudad, donde yo tampoco creo que le den chance, pero bueno, pues él está haciendo su luchita, como todo el mundo tiene derecho a hacer su luchita. Y pues bueno, pues está Martí, Rosa Isela, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, que ahí es, por más que ella trata de proyectarse hacia afuera, parece muy, muy difícil que desde una alcaldía puedas alcanzar una mejor imagen pública, a pesar de que pues parece que ha hecho una labor muy, muy interesante remozando Iztapalapa. Y pues nada más, todos tenemos los deditos ahí, que no nos va a tocar una Sandra Cuevas, una Lía Limón, de próxima jefa de gobierno, ojalá. Híjole. Bueno, Arturo Rodríguez, Arturo, ¿cómo vas viendo la evolución política a partir de el incidente médico de salud de COVID del presidente López Obrador en Mérida, y luego, eso fue un domingo, y el viernes, pues toda la acometida dura del presidente López Obrador desde la mañanera, la recepción de los senadores en Palacio Nacional y luego la votación a rajatabla a todo lo que daban en el Senado? ¿Estás viendo una actitud más de mayor beligerancia política del presidente López Obrador y su corriente política, Arturo? Más bélico, como los corridos, ¿no? Más bélico, sí, ándale. Más bélico. Fíjate que creo que sí, creo que tampoco es de sorprender, es decir, en lo que va de la administración, pues no ha sido un presidente particularmente cuidadoso de las formas que tienen que ver con el trabajo legislativo, con el proceso legislativo y con la independencia del poder legislativo, y ha echado mano de sus bancadas en cada oportunidad para aprobar. Al principio, creo que por las buenas y bajo los consensos construidos, sobre todo en su oportunidad en la Cámara de Diputados por Mario Delgado, y en la de senadores por Ricardo Monreal. Y sin embargo, a partir de 2021, con la disminución de curules en la Cámara de Diputados, creo que las posibilidades de impulsar sus proyectos se vinieron cerrando, y ha, digamos que, pues radicalizado la postura de no negociar, de no consensar, de no tender puentes de diálogo ni comunicación. O sea, dicho en términos llanos, es una renuncia a hacer política bajo la premisa de que cualquier tipo de acercamiento con las oposiciones incluye un pacto de corrupción. Yo no creo que deba ser así, ni que un gobernante deba verlo así, pero el presidente lo ve así, y eso es lo que lo ha llevado a procesos como el que vivimos el pasado viernes. Pero insisto en que no es tampoco de extrañarnos. O sea, ya pasó con lo del Plan B, ya pasó con lo de mandar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Entonces creo que en todo caso es una actitud que pues resulta coherente con lo que ha ocurrido a partir del justo medio de su gestión. Lo que pasa es que... Oye, Arturo, pero ¿no te parece una estrategia electoral en el fondo? Ir polarizando ya rumbo a las próximas elecciones presidenciales. Puede ser. Lo que
creo que nos mete en esa dinámica, es el mensaje que da el solo mensaje visual, ¿no? Que nos da con la reunión de las corcholatas autorizadas, ¿no? Como de las corcholatas oficiales, porque Sí. no cualquiera es una corcholata oficial. Dice Temoris, todo el mundo tiene derecho a aspirar, ¿verdad? No, pues si el sol sale para todos, pero no. Oye, ¿y Monreal ¿no? está en esas corcholatas oficiales o nomás es una embarradita de circunstancia? No, yo creo que sí le están dando margen de meterse, un margen que en 3 meses, 2 meses, que sean las primeras encuestas, pues quedará anulado porque difícilmente logrará un posicionamiento en estas semanas como para poder competir por la candidatura. Creo que le permite jugar, eso sí. Bien, gracias Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿ves a un presidente de la República más belicoso políticamente, más radicalizado? ¿Eso lo tomas como una reacción ante proyectos de él que no han podido avanzar o una estrategia electoral rumbo a 2024? Arnoldo. Bueno, primero quisiera decir, porque la semana pasada yo fui muy enfático en el tema de la enfermedad famosa de que tenía que aparecer, que hoy sí ya me sospecho que el presidente manejó el asunto con mucha maña política para exhibir a sus adversarios, ¿no? Porque apareció súper recargado y como si nada le hubiera pasado. Creo que esa sumida que se dio de 3, 4 días y que descolocó a todo un mundo, incluyendo algunos de sus cercanos, incluyendo a la prensa, etcétera, sí parece también parte de una maniobra, ¿no? El otro tema es que yo veo al presidente radicalizado, pero lo veo equivocando al adversario. Mira, está pasando ahorita en Colombia el tema de Gustavo Petro, que también está radicalizándose, que cambió al gabinete prácticamente en su totalidad, que salió a la plaza pública, que convocó a sus bases este 1 de mayo, porque está confrontando fuertes resistencias para proyectos de transformación profunda de un país que también está muy dividido. Lo está haciendo al principio de su mandato, no al final de su mandato. Yo creo que el presidente está tratando con mucha dureza a este estamento político y está la sociedad civil y los periodistas asociados, pero no está atacando a quienes al final del día son los que mueven esos hilos, que es, pues, de un lado el gran empresariado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la reforma laboral? Que también es un tema muy interesante en este momento. Escuché la entrevista que tuviste hace un momento, otras que hubo en el transcurso del día, una con Arturo Alcalde, con Ricardo Rafael. Y bueno, ¿tú crees que los empresarios de Monterrey, por ejemplo, que son los campeones del sindicalismo blanco en este país, van a acatar la reforma laboral? ¿Van a dejar que la democracia sindical opere en FEMSA, en los Oxxos, en todas las grandes empresas, en el conglomerado industrial que desde esa entidad está en todo el país? Yo no lo veo así. Y ahí es donde están las resistencias a un proyecto democratizador profundo de la sociedad, de mayor equidad, de democracia desde las bases, sindicatos que se defiendan frente a los patrones. Bueno, ayer vimos que los grandes cómplices de esos empresarios, que son los líderes charros que estuvieron ayer en Palacio Nacional, que se están atrincherando en cada lugar donde hay necesidad de votar los contratos colectivos de trabajo, que además son anacrónicos, que además eran la forma en la que el PRI y también el PAN controlaron a masas sindicales, ¿no? Pues estaban siendo bien tratados por el presidente de la República. Entonces, el tema de ir contra el PAN en las cámaras, de ir contra el PRI, de ir contra el PRD, de ir contra el INAI, en este caso también, contra la Corte incluso, me parece una batalla burocrática que no está penetrando en los grandes obstáculos que este país tiene para sacudirse lastres profundos, ¿no? Y atrás están contentos esos empresarios que saben que al final del día hay una negociación, ¿no? Bien, gracias Arnoldo. Temoris Greco, ¿han ganado más los empresarios que el interés de los trabajadores en lo que va de esta administración? Primera pregunta. Segunda, ¿qué opinas de lo sucedido ayer en Palacio Nacional, donde llegaron líderes sindicales como Víctor Flores, Ricardo Aldana, Hernández Juárez, Aceves del Olmo, de la CTM, líderes de la CROM, de la CROC, el sindicalismo tradicional? Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo: de mi parte, ustedes siempre encontrarán extendida mi mano abierta y franca.
en señal de amistad y compañerismo. Somos distintos porque somos libres y somos demócratas, pero nos debe unir siempre, y eso es lo que estamos demostrando, el amor al pueblo y a la patria. ¿Qué opinas, Temoris? Bueno, la reunión de 1 de mayo y con estos convidados, pues nada, tiene un regusto del PRI de los años 70, demasiado, pues no, sabe mal. Sabe mal y nos remite a cosas que por supuesto no hubiéramos imaginado para esta época. Pero creo que es interesante es más interesante la pregunta que hiciste sobre quién ha ganado más. O sea, evidentemente Andrés Manuel ha querido mantener la estabilidad económica del país, tratando de evitar situaciones que han afectado los proyectos económicos de otros gobiernos relacionados o autodenominados de izquierda en América Latina. O sea, ha intentado afectar la fuga de capitales, las fugas masivas, ha intentado evitar los boicots económicos. Recordemos cómo la derecha empresarial pues estranguló económicamente al gobierno de Salvador Allende hace 50 años. Y aunque son cosas que pasaron hace medio siglo, son estrategias que bien pueden ser implementadas ahora si se genera un consenso. Pero no se ha generado ese consenso. Y como lo hemos comentado aquí antes, los empresarios que apoyan activamente, algunos lo hacen como Salinas Pliego, lo hace por debajo del agua, más o menos por debajo del agua, pero los empresarios más activos en apoyar a la oposición en México son de medio pelo, no son los grandes capitales. Los grandes capitales hablan con el gobierno, negocian, tratan de proteger, de que las transformaciones o las reformas que impulsa el presidente no afecten sus intereses fundamentales, y por eso pues el peso está donde está, por eso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se la pasan dándole palmaditas en la espalda a la política económica del gobierno de México, y por eso pues ellos siguen ganando. O sea, la mafia del poder, la misma mafia que fue denunciada por el presidente cuando era candidato opositor, pues sigue siendo la mafia del poder. Nadie la ha tocado, no la han movido, ni la van a mover, porque siguen en posesión de las grandes empresas, y sigue habiendo una distribución del ingreso que es evidentemente favorable al 1% de los más ricos. Pero por el otro lado tenemos el salario mínimo. El salario mínimo que después de que Luis Echeverría lo hizo aumentar hace casi 50 años, hasta el 76, de esos 76 estaba no congelado, estaba perdiendo peso y cada vez perdía más. Están las pensiones, otras medidas de distribución del ingreso. O sea, yo espero que después de los patinazos del IMSS Bienestar, o sea, bueno, del INSABI, el incorporarlo al IMSS sea algo que beneficie al conjunto de la población de México que no está asegurada, que es la más vulnerable en el país. Entonces, con todo eso, yo creo que se está conformando un legado de equilibrios porque no se afecta el poder de los más poderosos, pero al mismo tiempo se está reforzando el bienestar en general de los trabajadores, y eso es algo que los gobiernos neoliberales habían estado saboteando, habían estado disminuyendo, habían estado desequilibrando en perjuicio de los trabajadores. Ahora más o menos parece que vamos a tener un resultado, habrá que ver, necesitaremos análisis económicos para hacer los números, pero un resultado en donde por primera vez, este será el primer sexenio en 50 años, en donde los trabajadores salgan mejor parados que en el sexenio anterior. Bien, gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves la evolución
en el corcholatódromo. ¿Cómo va la carrera? ¿Cómo van los participantes? Ahí tenemos a Marcelo Ebrard, que en Veracruz, y no sé qué opines de este punto específico, Arturo, presentó su libro, dijo que o encuesta o favorita, que no pueden ser las dos cosas, que o hay encuesta o hay favorita, lo cual mereció una respuesta de la propia Claudia Sheinbaum, que dijo que la favorita era la 4T. Pero en la presentación del libro del propio Marcelo Ebrard, estuvo acompañado, invitó a que presentara su libro, la alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes. Arturo Rodríguez estará cruzando ya ciertas líneas básicas de respeto a procedimientos morenistas, el canciller Ebrard, pensando en que la suerte política no le favorece y que en efecto hay una favorita que está concentrando reflectores y poder político a su alrededor, Arturo? Sí, creo que es muy probable. Oye, pero sí me gustaría nada más añadir respecto al planteamiento con Temoris. Justo el sábado escribí de eso en mi columna en el Heraldo de México, porque me parece que hay una serie de conquistas que puedo decirlo, espero sin sonar oficialista, atribuibles al presidente López Obrador y particularmente a su secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde. Y sí, hablamos del salario mínimo, pero me parece de primerísima importancia la reforma sobre outsourcing. Creo que eso También. está sirviendo para el restablecimiento de los derechos laborales fundamentales de los trabajadores en México. Añadiría lo de la democracia sindical, si bien presionada por los Estados Unidos a través del TEMEC, pues democracia a final de cuentas, y me parece que poco a poco, con alguna progresividad de derechos, como ocurre con el tema del periodo vacacional ampliado y hay uno que está en estas semanas en discusión, que de hecho tiene escandalizados ahí a los sectores patronales. También creo que por horas de trabajo, por jornada disminuida, que sea en lugar de 8 horas la jornada de 6. Entonces son derechos progresivos en materia laboral que me parecen de primerísima importancia. Pero por otro lado, también ha habido conducciones del gobierno de la Cuarta Transformación, llamado así o autollamado así, que me parecen sumamente preocupantes en su papel, tanto en lo que compete al apartado A como al apartado B del 123 constitucional, es decir, los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado, viceversa. Creo que el caso más grave, más delicado y más cuestionable por el manejo que el propio presidente ha permitido y ha alentado, que se relaciona además con conflictos de la cúpula morenista o de la cúpula López Obradorista, en algún sentido transgeneracional, y que a final de cuentas está costando el ingreso, la salud, la estabilidad de trabajadores. Es sin lugar a dudas el caso de Notimex, una huelga histórica ya por lo prolongado, porque además la solución que acaba de enunciar o de esbozar el presidente López Obrador es la extinción, que es precisamente la fórmula que los empresarios más bajunos de este país, como Germán Larrea Mota Velasco, han empleado para deshacerse de los trabajadores huelguistas, por ejemplo, en el caso de Cananea, o los Rivero Madero en el caso de la fábrica La Estrella de Flesa, que era la mezclillera más antigua de América Latina, y cuyos trabajadores fueron reducidos en su proceso de huelga al fin de las relaciones laborales por extinción de la fuente de empleo, que es exactamente lo que está replicando el gobierno de López Obrador con la agencia Notimex. Y añadiría que también encontramos casos que resultan no directamente competencia laboral del gobierno, pero sí
como responsable primero y último de las condiciones por las que se atraviesa. En el caso de los trabajadores de Altos Hornos de México y del Grupo Acerero del Norte, que por las pugnas que la Presidencia de la República sostiene con un empresario como Alonso Ancira Elizondo, a quien a toda costa pretende sacar de la presidencia del Consejo de Administración y retirarlo de la empresa, un hecho que en sí mismo es escandalosísimo, no porque Alonso Ancira sea una hermana de la caridad, sino por la intervención del Estado en la propiedad privada y en el derecho que tienen las personas a invertir y a mantener sus inversiones, salvo que violen la ley con la sanción correspondiente. Pues estamos hablando de un caso en el que no les han querido resolver ni siquiera lo del crédito para la luz, y eso ha mantenido a la empresa fuera de operación, por lo tanto sin flujos, y al no tener flujos, pues no poder cumplir con las nóminas, de manera que hay un conflicto laboral preocupante que no está siendo representado por los sindicatos, particularmente del sector minero, en la 147 y la 288 de Monclova. Y como esos podemos encontrar varios casos. Entonces yo diría que a este punto de la administración de López Obrador podemos concluir que ha impulsado una agenda muy positiva y muy progresiva de derechos, pero que en la conducción directa de algunos momentos o algunos movimientos laborales y empresariales ha sido pernicioso. Bien, Arturo, gracias. Vamos con Arnoldo Cuellar. Arnoldo, ¿cómo ves el tema de los presidenciables y específicamente Marcelo Ebrard en Veracruz, recibido por Patricia Lobeira de Yunes, la esposa de quien fue presidente municipal ya de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del político panista de los mismos nombres y apellido? ¿Cómo ves, Arnoldo? A ver, nada más, perdón, Julio, es sí. Que con el tema laboral yo No, ya te vi que andabas ahí ya de Proletarios Unidos, jamás serán vencidos. Pero yo también quiero hablar del tema laboral. No, bueno, entonces ya, Demonis, tú no me vayas a dejar solo, no me dejes abajo. Arnoldo, éntrale al tema laboral. Mi origen obrero. Eso quería decir que... Pórtense bien, hablen de lo que se les indica. No, ¿qué me van? No, hombre, aquí está la demostración de que, oigan, yo por aquí, por acá. No, ya no digo nada. Arnoldo, sí, habla de ya no le hacen caso, ya no le hacen caso ni sus colaboradores en la No, ya. Éntrale, Arnoldo, al tema laboral, por favor, adelante. Es que, no obstante la defensa de Arturo del oficialismo laboral de AMLO, en el chat nos siguen tundiendo que aquí nada nos gusta de lo que hace AMLO, Arturo, así que pues, fue un esfuerzo inútil, ¿eh? Pero yo noto que de todas formas lo que ha hecho AMLO en materia laboral estaría muy bien para un presidente priista. Algunas cuestiones priista. No sé si se escucha bajito porque ya me dijeron en el chat que les suba un poco. Grítalo otra vez, Arnoldo, priista. Sí. O sea, estaría muy bien para alguien que no quiere más que mantener una continuidad y repartir beneficios aquí y allá y equilibrar las cosas, pero no una transformación profunda. O sea, en México, uno de los ejes del control político que ejerció el priismo para mediatizar y hacer esta componenda de un régimen que tenía sus alternancias, pero que no era democrático, fue el control de los trabajadores. Y a eso nunca le metieron mano los panistas cuando llegaron al poder, porque se entregaron en manos de Esther Gordillo y lo demás no les interesó y negociaron con Pemex y con Romero Deschamps, el Pemex-Gate contra los amigos de Fox, etcétera, etcétera. Pero un gobierno de izquierda, bueno, que plantea transformaciones, tendría que tener en su agenda el rescate de la vida sindical en el país, sobre todo por el tema de la democracia interna. Y no puede ser que se lo dejes a los trabajadores sometidos durante un siglo largo por los obreros, por los patrones y por el Estado, a que vayan y acudan, porque ya ahora pueden votar no a mano alzada, sino en una urna. Aquí en Salamanca, en Mazda, la empresa japonesa que para venirse a México a invertir, pactó primero que fuese un sindicato de la CTM que maneja un hermano de Carlos Aceves del Olmo, que en su vida se ha parado en Salamanca y menos en Mazda,
se llamó a la votación para el contrato colectivo, para legitimar el contrato colectivo de trabajo, acudió un bajísimo porcentaje de trabajadores. O sea, haría falta que la Secretaría del Trabajo de Luis Alcalde estuviese ahí promoviendo, invitando a la gente, movilizándola para que acudiesen a votar libremente, pero no van porque no les interesa, porque tienen miedo, siguen teniendo miedo de que los puedan correr si votan en contra. Entonces, perdió el sindicato de la CTM, pero la votación no fue vinculante porque no se alcanzó la mitad de su no. Y ya no está avanzando la democracia, por más que las leyes lo establezcan, y el tema del salario mínimo ahí ni siquiera impacta. Son trabajadores que ganan más del salario mínimo, no mucho más, ¿no? Pero que tampoco están avanzando demasiado, lo que muestran los índices de desigualdad que sigue manteniendo Guanajuato, pese a la altísima inversión extranjera que tenemos. Entonces yo creo que ya fueron 4 años, vamos para el 5.º año, no, ya estamos en el 5.º año, y el tema de la democracia sindical sigue pendiente. El propio hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya aceptado que sea la hija de un destacado abogado laboral, la secretaria del Trabajo, como si las cosas se heredaran, ¿no? Genéticamente, y no alguien con una trayectoria de verdad en el tema de la democracia sindical, que además es un tema vital de la izquierda. En México la izquierda durante muchos años sobrevivió refugiada en los sindicatos, cuando era imposible hacer política de otra manera, en los sindicatos unitarios, los electricistas, etcétera, en la tendencia democrática, de ahí surgieron también partidos políticos después, y hoy no se hace justicia a esto, y ahí seguimos siendo profundamente neoliberales, me parece, y aunque dice Arturo, no importa que sea impulsado por el Tratado de Libre Comercio o la reforma laboral que permite la democracia sindical, bueno, sí me da vergüenza un poco que sean los norteamericanos los castigados por el hecho de que están perdiendo plazas laborales en Estados Unidos y necesitan obligar a las empresas a que no hagan esa trampa de venirse a buscar mano de obra barata, quienes propicien que haya democracia sindical en un gobierno de izquierda. Y que esta además se quede en la letra y no vaya más allá por falta de activismo. El gobierno no puede ser neutral y dejar a los trabajadores frente a empresarios poderosos y que son dueños de medios de comunicación, son dueños de medios de control y son cómplices de los sindicatos oficialistas a que por su cuenta vayan y se liberen de esos yugos. Está pasando además que son pequeños nichos donde interviene Napoleón o donde interviene Pedro Aces, se logra no todavía lo hace, ¿verdad? Sí. Se logra disputar algunos contratos colectivos, como pasó en General Motors en Silao, pero entonces a lo mejor ahí esos obreros están saliendo de un yugo más feudal para pasar a uno un poco más liberal quizás, pero no están tomando decisiones por su cuenta, autodeterminándose, ¿no? Y me parece que ni siquiera podemos apelar a que, bueno, esto va a pasar, hay que abrir y lentamente. Pues, traemos un atraso centenario, ¿no? En esa materia. Perdón por apasionarme con ese tema. No, es apasionante, desde luego, porque equivale a decir que los pobres sindicalmente lo son porque lo quieren. Es decir, pues los pobres son pobres democráticamente y en terreno sindical porque así lo quieren, por un lado. Y por otro, pues el hecho de ese setemismo 4T que se impulsa con Napito Napoleón Gómez Urrutia, el líder sindical por herencia paterna, que tampoco, así como el hermano de Carlos Aceves, no se para en la planta automotriz de donde es líder, pues igual Napoleón Gómez Urrutia no sabe lo que es el trabajo real como minero, ni ensuciarse las manos ni otra cosa, sino una vida muy desahogada. Y el otro, Pedro Aces, que es un ejemplar del priismo clásico, ahora ha venido a las mieles de la 4T y tratando de impulsar una organización que entre ellos luego dicen que es el setemismo 4T. Temoris, ve cómo, como nadie me hace caso, yo aprovecho para echarme mi rollo. Arnoldo. Brevemente, porque me acusan aquí un poco de misoginia por decir que Luisa María Alcalde es hija de Arturo Alcalde, como minimizándolo. Yo creo que no tiene una trayectoria para ocupar un puesto como el que tiene y que lo que le ayuda es ser la hija de Arturo Alcalde. No minimizo sus capacidades, quizás en el futuro pueda crecer como una tacada laboralista. No creo que lo fuera cuando tomó posición de la Secretaría del Trabajo. Gracias, Arnoldo. Temoris, ya me eché yo mi rollito por mi lado y ahora sí, ya tú y todos los demás digan lo que quieran, pues ya que. Así es que éntrale, Temoris. Ya estamos todos sueltos haciendo lo que queremos.
Oye, no, nada más que es que estaba viendo que pateó un avispero ahí, porque pues hay algunos simpatizantes de Gerardo que, por cierto, dicen, no conoces a Gerardo, lo conozco hace 29 años. ¿A Fernández Noroña? Ajá, y personalmente. O sea, hemos tenido, ya últimamente, desde que salió con Mauricio Toledo y con Héctor Sánchez, ahí rompimos, porque ya fue, a mí me parece el colmo de la traición a lo que él decía. Él llamaba asesino a Mauricio Toledo, porque Mauricio Toledo envió a golpeadores a atacar un meeting de Claudia Sheinbaum, y en uno de esos ataques murió un asistente al meeting, por lo cual Gerardo lo acusaba de asesino a Mauricio Toledo. Y de pronto, cuando Gerardo necesitaba votos para convertirse en presidente de la Cámara de Diputados, algo que no logró, andaba pepenando votos, se los pepenaba al PES, se los pepenaba al PRI, y por ahí encontró dos sueltos, que eran Toledo y Héctor Sánchez, tipos peligrosísimos, con muchas deudas, criminales peligrosos, y no dudó en incorporarlos al PT. En el caso de Mauricio lo hizo dirigente del PT, y eso las personas que están muy prendidas de ofendiéndolo, pues parece que se olvidan cómo de pronto Gerardo puede dar esos cambiazos en sus opiniones sobre las personas, así de pronto ya eran buenos. Pero nada más que están muy enojados, como si yo dijera que Gerardo no puede ser presidente. Pero, pues, a ver, que lo que yo diga da igual. ¿Por qué no le preguntan al presidente de la República por qué no lo invita a ser uno de los 4 corcholatas oficiales? O sea, quien no le está dando chance no soy yo, eso da absolutamente igual, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, su bronca no es conmigo, es con el presidente, que vayan a reclamarle a él. A mí me llamó la atención incluso, Temoris, que estuvieron presentes senadores del propio Partido del Trabajo, estuvieron del PES, del PT, del Verde y de Morena. Y la invitación pues fue muy clara ahí, como fijando que eran 4 las corcholatas oficiales, eso pareciera, Temoris. Así es, pero pues ahí en esas 4 pues no está Gerardo, y que pregunten al presidente por qué él no cree que Gerardo debe estar entre esos 4, porque no le ve la dimensión política, porque no le cae bien, porque no confía en él, porque él metió al PT a Mauricio Toledo y a Héctor Sánchez. Recuerden quién era Héctor Sánchez, porque además de Mauricio Toledo y todos su comportamiento mafioso en Coyoacán, Héctor Sánchez era el gran operador mafioso de Miguel Ángel Mancera en esa ciudad. Héctor Serrano. Perdón, Héctor Sánchez es el de Oaxaca, que fue senador de la COSEI, no, Héctor Serrano. Y Héctor Serrano es un mafiosote, y fue Gerardo el que lo llevó al PT para salvarlo y para darle un grupo parlamentario en donde podría estar. Y luego hizo a Mauricio Toledo candidato por Texmelucan, Puebla. Yo no sé si Mauricio Toledo alguna vez había visitado Texmelucan, pero lo hizo candidato, y gracias a eso logró ganar, pero no le permitieron, la propia 4T no le permitió tomar posesión, porque no quisieron que la jugada de Gerardo de hacerlo candidato para que mantuviera el fuero se sostuviera, y por eso ahora está escondido en Chile. Entonces, bueno, si tienen algo que alegar, que se le aleguen a la 4T, al presidente y a la justicia. ¿Por qué Gerardo tiene esas amistades? Bien, Temoris. Arturo, ahora sí podríamos hablar de Marcelo Ebrard y de Veracruz y de la recepción de su libro y de las corcholatas y el corcholatómetro, o ya nos vamos por la libre, Arturo. No, es que yo sí le quiero decir a Arnoldo. No, no es cierto. Ándale, Arturo. Bien, Arturo. Sí considero que Luis Alcalde, Velo, Arnoldo Temoris, vean, Arturo. Oye, la relevancia de Marcelo Ebrard está dicha. Sí. Bueno, ¿cómo ves a Claudia Sheinbaum, pues, Arturo Rodríguez? No, pues, vamos cambiando. Del episodio Marcelo Ebrard tiene ya pues algunos meses haciendo este llamado a dejar el cargo. Él no lo deja, pero creo que sería un acto de congruencia, ¿no? Exigir piso parejo
renunciar él al cargo y esperar a que llamar a los demás aspirantes corcholatas, como les dice el presidente, a hacer lo propio y concentrarse en la postulación que empezará a medirse, según adelantó Mario Delgado, que por cierto ayer lo increparon ahí de una manera muy, ¿cómo te diré? Muy incivilizada, digámoslo. Batallaste para encontrar el término, ¿eh? Sí, la esposa de Mejía Verdeja, ¿verdad? Sí. Y bueno, dice Mario Delgado que la encuesta, la primera encuesta será por ahí de julio, ¿no? Agosto, seguramente empezando. Y bueno, estamos hablando de 2 meses o de 3 meses en los que pues siguen acumulando, y yo creo que eso sí es cuestionable, particularmente en aquellos aspirantes que tienen un cargo público, como el caso de Ebrard, como el caso de Adán Augusto, como el caso de Claudia Sheinbaum, que se la pasan en campaña, los fines de semana dedican sus agendas a ello. Y seguramente entre semana pues hay muchas reuniones de las que no nos enteramos, que no son públicas, pero que están en la construcción de sus candidaturas. Y yo creo que Ebrard en eso tiene razón, pero tan tiene razón que debería ser el primero en poner el ejemplo de dejar la Cancillería, ¿no? Y entonces hace este llamado o esta expresión que tampoco es la primera, porque a mí me parece, y es solo percepción por lo que alcanzo a ver, que en el entorno presidencial hay una intención muy clara de fijar la idea de que son 3 aspirantes, ¿no? De que son Monreal, Sheinbaum y Adán Augusto. Pero me parece que de una manera natural, Ebrard está tratando de centrarlo en 2, en Sheinbaum y él, porque efectivamente pues son los que... Ándale. Ahí estoy. Ahora, Censura, ahí estás. censura. Sí, censura, sí, por socavar mi autoridad, como diría, ¿cómo se llama? Monreal, que dijo, ya socavaron mi autoridad como coordinador. Arturo, adelante, No, por pues favor. aquí no me dejan hablar, ya mejor. No digas eso, Arturo. Ya te vas, no, ya tuvimos eso hace mucho tiempo. Oye, pero me da mucha risa cuando hago un comentario como ese. Siempre hay gente muy fiel de tu audiencia que ha seguido a través de los años este espacio y saben perfectamente qué es lo que estoy invocando, y eso me da mucha risa. Pues sí, eso. Entonces, creo que se van a seguir dando. La respuesta de Sheinbaum, bueno, pues es una ingeniosidad ahí, anecdótica del contexto, pero me parece que ya tendrían que ir avanzando. Otra vez fue. Es que estás diciendo cosas muy raras, Arturo. Sí. Okay. Ya, sí estás ahí ya de nuevo, Arturo. Sí, adelante. No, pues ya era todo. No, pues ya, sí. Vamos a hablar. Sí. Arnoldo Cuellar, son las 2 de la tarde con 50. ¿Perdón? Yo creo que Ebrard tendría que dar el calderonazo. O sea, tendría que presentar su renuncia e irse a hacer campaña abierta, porque del otro modo se va a manejar en el filo de la navaja y siempre va a estar en desventaja. La disciplina para tratar de no hacer enojar a AMLO, pero del otro lado todas las complacencias, ¿no? Y quitándole a él tiempo. No sé si leyeron la columna de este joven Mario Maldonado en el Universal hace unos días. ¿Lo del doctor Graue? No, vi que esa fue muy polémica, no otra donde, bueno, es lo mismo, es una especie de volada de Ebrard reunido con empresarios del más alto nivel de este país, donde le dijeron, ya tienes todo nuestro apoyo, lánzate, y Ebrard se resiste y dice, no voy a romper con el presidente, apoyo económico no necesito, etcétera. Luego el propio autor dice, todo el mundo va a desmentir que esto fue verdad, ¿no?
Pero bueno, dejando esa parte. Estoy anotando para mis columnas, yo también. Pero él ¿cómo dice que lo supo o qué? Bueno, dice que lo corroboró con varias fuentes, que habló con Marcelo, con la gente de Marcelo, y que ellos le dijeron que no había pasado nada de eso. Pero los demás sí, fueron idiotas. Pero bueno, el tema es que políticamente, pensando en un plazo más amplio, Ebrard podría ser un candidato presidencial muy fuerte, darle el ojo a esa oposición descabezada que anda como pollo decapitado. Me refiero no a la de los partiditos, sino a la del dinero. Y aunque pierda la elección, convertirse en el líder de una oposición frente a quien quede, que ya no será López Obrador, tanto si es Claudia como si es Adán Augusto, será un referente importante. Creo que incluso podría tener una presencia importante en las cámaras. Eso siempre y cuando no dejen que Jesús Zambrano y compañía metan a todos sus compadres en las listas, ¿no? Podría ser una jugada interesante de cara a un país que necesita cosas distintas, pero no creo que se anime, no veo que se anime hasta este momento. Entonces seguirá jugando con esta idea, presentar un libro. Bueno, creo que eso se le ocurrió a Francisco y Madero, ¿no? De todas maneras, sí, perdió claro, las elecciones. la sucesión presidencial. Oye, bien, pero Arnoldo, ¿ya vieron quién dio otra vez el calderonazo? ¿Quién? Calderón ya volvió a dar su calderonazo. En este pleito con Manuel J. Cloutier, que están ahí con un pleito muy... en el que los dos tienes razón. Y con Marco Cortés también. Con Ricardo Anaya. Perdón, con Anaya. Ajá. Bueno, pues. Temoris, para cerrar, son las 2 de la tarde. Acuérdate de no tuitear cuando bebas. Sí, siempre así es una recomendación. Nada que en el Covadonga empiezan a mandar tweets. Esto es demasiado, ya no respetan ni el turno de Julio ustedes. No, ya, Arturo, ya francamente, ya no le eches más sal a la herida. Yo después de esto, voy a necesitar terapia. Temoris, ya di lo que quieras para cerrar aquí el changarro, por favor. Pues no, bueno, ese tema que Calderón, Calderón realmente tiene una soberbia así extrema, ¿no? Porque pierde adentro del PAN. Sí es cierto que se lo agandallaron, pero como él no se hubiera agandallado a los propios panistas en su momento, pero bueno, pierde dentro del PAN, hace su partido, se va, berrinche enorme, fracasa con su nuevo partido estrepitosamente, le va re mal, falsifican firmas, tienen que retirar la candidatura de su esposa, bueno, regresa al PAN, mete a su esposa de candidata, entonces sale diputada, y ahora como ve que no le están saliendo de nuevo las cosas, vuelve a denunciar a aquellos que ya había denunciado hace 6 años, como si estuviera otra vez preparando la salida, o está intentando presionar para negociar candidaturas a costa de sabotear la unidad de su partido. Y entonces, pero digo su partido y ni siquiera tengo claro en qué partido está. O sea, ¿por qué está haciendo berrinche adentro del PAN si no está dentro del PAN, pero sí se queja y genera, o sea, llega y ya hace este estropicio adentro, y uno dice, pero es que en serio, la dirigencia de la oposición, como está, es de lo mejor que le podía haber ocurrido a la 4T, porque solitos se hacen pedazos de una forma que, o sea, bueno, ya luego vamos a examinar las dirigencias de los partidos de la 4T, que tampoco son para celebrar, pero qué desastre ver todos los pleitos que están adentro del PAN, adentro del PRI, y adentro del PRD, pues creo que ya no hay pleitos, porque creo que ya no queda mucha gente ahí, pero bueno. Sí. Pues sí, bueno, pues señores, muchas gracias por haber venido a este programa, muchas gracias por todo lo que han hecho y dicho, yo aquí simplemente escuchando, así es que pues adelante a la otra, a ver si hay manera de que podamos ponerle, aquí alguien dijo, mucho relajo en el changarro, ya pónganse serios. Arturo Rodríguez, gracias como siempre por tu amabilidad y por todo.
Gracias, una Arturo. disculpa. No, ¿de qué, Arturo, por favor? El tema laboral me entusiasmo. Y nada más comentar que sí, el día de ayer emitimos la nueva edición del 14º coahuilense. Traemos temas que me parece son muy relevantes. Uno de estos, pues de allá de tu lugar de nacimiento, Julio, de Torreón, otra vez con problemas con el agua. Mañana entra una norma antiarsénico y será imposible que logren cumplir con los niveles máximos establecidos por la norma, que es conforme a parámetros internacionales. Entonces, pues esto implica un grave riesgo para la salud. Y algunos otros temas, lo de AMSA, etcétera, que seguramente podrán ser de interés de quien pues tenga ahí en el radar al estado de Coahuila, y pues yo los invito a visitar el coahuilense. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes. Prometemos más orden la próxima vez, Julio. Al contrario, más desorden. Estos manuales que hizo la carta anarcoperiodismo. No, adelante, Arnoldo. Con mucho gusto. Saludos. Sí, en el chat nada más decirles que no nos molestan en absoluto las críticas. Creo que hablo a nombre de todos mis compañeros. Están bienvenidas y qué bueno que hay tanta participación. Nada más. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Arnoldo. Temoris Greco, saludos, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Julio, Arnoldo, Arturo y a los colegas que nos están del noroñismo. No se enojen, todo es en buena lid. Le voy a enviar a Gerardo un algodoncito de azúcar para que se le estabilice la presión. Gracias y nos vemos el próximo martes. ¿Martes? El martes, porque lo que pasa es que como Temoris está los miércoles en Rompeviento, se le fue el avión ahí en eso, pero bueno, así es, Arturo, así es. Algo mencionan en el chat de Jesús Lemus y que le fue retirado el apoyo del mecanismo. Sí, aquí tenemos. Sí, mira, aquí tenemos queríamos platicarlo precisamente después de la mesa, pero aquí está Jesús Lemus que dice, saliendo de la Junta del Mecanismo, esto fue el 28 de abril a las 11:39 horas, la 4T votó a favor de que me quiten las medidas de seguridad. El exilio o la muerte es lo que me han ofrecido. Gracias a Alejandro Encinas, a Adán Augusto, Jesús Ramírez Cuevas, Rosa Isela y López Obrador. Qué cosas tan preocupantes, y es que así es como se está mencionando. Pues complicado, Arturo, luego la asignación de a quién le toca la protección de ese mecanismo de seguridad. Complicado, ¿no, Arturo? Sí. Yo la verdad es que no entiendo mucho los procedimientos. Personalmente, pues yo no confío en ningún mecanismo, pero sé que muchos colegas sí, los respeto, y creo que pues si es un derecho tendría que garantizarse, sobre todo en casos de pues tan altísimo riesgo como pudiera ser el de Jesús Lemus. Arnoldo, ¿algún comentario sobre este tema de Jesús Lemus? Hay que recordar que su último libro es sobre el fiscal, ¿no? Gertz Manero, precisamente. Sí, complicado. Temoris. Saludos nada más a Jesús. Sí, igual. Temoris. Pues mira, nada más que meterte con el señor que en lugar de hacer las investigaciones se dedica a utilizar la fiscalía para cumplir sus venganzas. Está complicado, pero también pues tiene una enorme influencia ahí. Quién sabe por qué tomaron esa determinación, pero la verdad es que yo no quisiera tener a Gertz Manero detrás de mis huesitos. Pues sí. Pues bueno, también tanto periodista de esos que anda molestando a los fiscales y no los dejan hacer su trabajo, hombre. Claro, cumplir con su obligación honestamente y con rapidez. Muy bien, Arturo. Mi estimado Arnoldo, te mando un abrazo. Sí entendí la directa. Encima, oye, no dejan hablar. Julio ahora no se quieren ir, hermano, ya. Y ahora no se quieren ir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, Arnoldo, cualquier cosa vamos a montar una casa de refugio en el Covadonga. Sí, con una casa de campaña ahí. Pero no tuiteamos. No tuiteamos. Bueno, pues si quieren, aquí les seguimos. Arturo, pues ahora no se quieren ir, ¿qué hago? ¿Le corto así de golpe o qué? No, ya huele a sopita, ya vámonos. Ya huele a sopita. Nos vemos, gracias a los tres. Hasta luego, gracias. Pronto. Hasta luego.